de los elementos más interesantes de la interacción entre seres humanos, miembros de un mismo clan, de diferentes sociedades, latitudes, hasta de desconocidos, es ese elemento fundamental de códigos que no se planifican y que intercambian de manera intrínseca al encontrarse. Es lo que pasa cuando dos personas se saludan. Hay una serie de informaciones que van intercambiadas de manera inherente y natural, en donde cada uno hace la interpretación sobre el otro en particular, que refleja gran parte de la personalidad del interlocutor. Por eso hay que tener mucho cuidado y delicadeza a la hora de saludar, porque como dice aquella frase anónima que me gusta mucho, la calidad de una persona se conoce desde el saludo. Soy Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. La Z101 presenta, en una producción de Bienvenido Rodríguez, cada vez más cerca, con Khalil Michel. Buenas noches, República Dominicana y el mundo. Bienvenidos a su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Una producción especial de Bienvenido Rodríguez León que busca la articulación de los dominicanos que estamos acá en suelo patrio y los dominicanos que están allá, nuestra comunidad del dominicano en el exterior, para juntos, mediante este ejercicio asertivo de comunicación, lograr la articulación de este hermoso proyecto de nación llamado República Dominicana. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales, @Z101 Digital para X y Facebook, @Z_Digital para Instagram y por supuesto nuestras redes sociales particulares, @Khalil Michel P con K al inicio y P al final y @Khalil Michel en corto. También los contenidos de su espacio pueden obtenerlos en YouTube en el playlist de Cada vez más cerca en la Z Digital. También pueden vernos por televisión nacional en Roku TV, 110 de Claro y el 90 de Altiz. Nuestro contenido del día, directamente desde Argentina, el consultor político Fernando Dopazo analiza las causas y efectos del triunfo electoral de Javier Milei en Argentina. En ocasión del Día Mundial de la Televisión, el sociólogo dominicano Néstor Sánchez comparte la historia y el impacto de la televisión en la sociedad contemporánea dominicana. Y finalmente, el candidato alcalde por el Partido Revolucionario Moderno en Los Alcarrizos y exalcalde Junior Santos habla sobre su propuesta municipal al tiempo que califica de vacía la alianza opositora y revela de dónde, a decir de él, sale el nombre de este cónclave electoral. Pero antes de iniciar nuestro contenido del día, los días 21 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Televisión, que es un invento que ha revolucionado la forma de interacción de los seres humanos. No obstante, los días 21 de noviembre se celebra el Día Mundial del Saludo. Saludo que viene del latín salutare, que deriva de salus, que era salud. Es decir, que cuando se saluda, en efecto se desea salud. El manejo o el saludo de intercambio en el apretón de manos tiene su origen en lo que era la cultura babilónica, 1800 antes de Cristo, en donde en ocasión de rendir tributo al dios más importante del politeísmo de esa organización social, pues el monarca reverenció la estatua de este, inclinándose y tomándole de la mano. Allí inició el saludo de mano. Hay distintos tipos de saludo dependiendo de la cultura, incluso del tiempo y, por qué no decirlo, hasta de los valores. Los rusos, por solo decir algo, los hombres se dan un beso en la boca. Sin embargo, en un dominicano eso sería imposible. Lo importante es que sea de beso, de abrazo, de apretón de manos, tengamos la cortesía siempre de un buen saludo porque expresa todo lo que llevamos dentro en el contexto de ponernos en contacto con todo lo que está afuera. Aprendamos a saludar correctamente para proyectarnos adecuadamente. Con esto iniciamos nuestro contenido de la noche de esta noche, toda vez que Francis cumpla con los compromisos establecidos. Llévatelo, Francis. Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Como habíamos dicho al inicio, contamos con la participación directamente desde Argentina del reputado consultor político que nos narrará cuáles son las causas y efectos del triunfo inusitado electoral en Argentina de Javier Milei.
Con nosotros el buen amigo Fernando Dopazo. Adelante, Fernando Dopazo. Hola, ¿qué tal, Galil? Muchas gracias por la invitación a conversar sobre lo que ha sucedido ayer domingo en la Argentina. Fernando, en la otra oportunidad que conversábamos, pues hacíamos algún nivel de análisis sobre los temas de extrema, la recomposición de fuerzas políticas. A tu modo de ver, ¿qué fue lo que pasó en Argentina? A ver, me parece que lo que podríamos sintetizarlo en la ira le ganó el miedo, o el miedo le ganó al miedo del miedo, ¿sí? ¿En qué sentido? Durante las últimas semanas, desde la primera vuelta hasta la segunda vuelta, buena parte de la campaña electoral del oficialismo fue poner miedo sobre las propuestas, sobre las formas, sobre los tonos de quien ha sido, resultó ser el presidente electo, Javier Milei. Y eso pareciera que no lo dañó, sino que al contrario lo consolidó. Y que buena parte del electorado, sobre todo el electorado más joven, entendió que valía la pena equivocarse, tal vez, votando a Javier Milei, considerando que cualquiera de la otra opción, o cualquiera de las otras opciones anteriores en la primera vuelta, seguramente hubiese sido una equivocación, producto que han sido los que han gobernado los últimos 40 años. Entonces, en esa lógica, uno lo que ve y se anima a vaticinar rápido es la ira le ganó el miedo, la bronca contra el sistema político y contra quienes han gobernado la Argentina en los últimos años. Y los resultados que han dado, ¿sí? 40% de pobreza, 10% de indigencia en los menores de 18 años, 140% de inflación anual, 14 tipos de cambio distintos. Bueno, todo eso ha generado un cóctel explosivo en el cual la incertidumbre a lo que pueda venir cuando te la plantean como amenaza no termina dando resultado y se consolida eso que en la Argentina decimos voto bronca, ¿no? O voto castigo. Esta vez se vio canalizado en la figura de este outsider, del economista Javier Milei, que hace nomás 3 años era un estridente comentarista de programas de televisión y hoy, a partir del 10 de diciembre, será presidente de la República. Hay algo importante ahí y es el tema de que él llega a la presidencia de Argentina montado sobre una serie de propuestas, no sé si revolucionarias, no sé si extremas. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, fuera. Ministerio de la Mujer, fuera. Ministerio Banco Central, fuera. ¿Qué posibilidades, Fernando Dopazo, ves tú de poder materializar esta concepción de Estado que tiene Milei? Mira, ahí tiene a priori, uno podría decir, ciertas complicaciones, producto de que no hay mayoría legislativa. De hecho, el Congreso, la mitad de la Cámara de Diputados se renovó con la elección de manera simultánea con la primera vuelta y 1/3 del Senado. Y si bien para hacer una nueva fuerza política, la Libertad Avanza, le fue relativamente bien, la verdad es que no va a sumar muchos diputados nacionales y muchos senadores. Tú piensas que propios de Javier Milei o de la Libertad Avanza, senadores va a tener 7 sobre 72. Si uno suma algunos de Juntos por el Cambio, del PRO, el partido del expresidente Macri y Patricia Bullrich, estaría llegando más o menos a los 20. Después, por parte del peronismo, va a tener 32 que van a estar de la vereda enfrente. Y en el medio, un número de unos 20 y tantos que van a estar dispuestos a dialogar. Pero Milei en eso, y números similares más o menos tenemos en proporciones en el Congreso, en la Cámara de Diputados, de los 257 diputados, ¿no? Estás hablando de un bloque gubernamental, progubernamental, que no va a alcanzar la centena, que va a estar cerca de los 70, un bloque de oposición claro, marcado del peronismo de unos 90, y después también en el medio distintos diputados de las distintas provincias dispuestos a dialogar. Ahora, ahí entra esta palabra que te digo, el diálogo como herramienta de generación de gobernabilidad, cuando el propio Milei asume que sus líneas son innegociables, ¿no? Y ahí hay dos caminos. Uno, seguir muy atentamente a quien él ha manifestado que será su ministro del Interior, Guillermo Franco, un abogado
de un poco más de 70 años, que viene de un histórico partido de centro de la Argentina y que ha sido un personaje no muy, digo, conocido para la política, ¿sí? Pero que ha sido diputado nacional, concejal municipal en la ciudad, director de algunas entidades públicas y también ha pasado por el sector privado, pero un personaje con buena línea y diálogo con todos, con todo el ecosistema de la política. Eso por un lado. ¿Por qué? Digo, porque será el ministro del Interior el responsable de la relación con las provincias, con los gobernadores de provincia, con los poderes locales y con el Congreso de la Nación, ¿no? Y ahí estará la llave de muchas de las reformas que está planteando Milei. La otra, en caso de que se complique y que está en el texto constitucional, es lo que conocemos como decretos de necesidad y urgencia, que le permiten al presidente de turno en determinadas materias tener actos tipo de ley, ¿sí? Para cambiar determinadas, tal cual, los famosos decretos ley. ¿Cuál es el tema aquí? Que hay algunas materias que están excluidas de la posibilidad de hacer decretos de necesidad y urgencia, que son materia penal, materia tributaria, materia constitucional, derechos políticos y el régimen electoral, ¿sí? O derechos de los partidos políticos. Todo lo demás que esté fuera de estos temas los podría discutir o ejecutar, modificar vía decreto de necesidad y urgencia. Ahora, también es cierto que los decretos de necesidad y urgencia se entran en vigencia, ni bien lo firma el presidente, y solo caen cuando las dos cámaras lo rechazan, Senado y diputado. Que ahí está el otro tema. Digo, mucho dependerá no solo de la relación con el Congreso para aprobar, sino también para evitar, en caso de que se tenga que gobernar vía decreto, de que se caigan esos decretos, ¿no? Y que la Argentina entre en un círculo de sí no que solo te lo podría resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y luego, discúlpame, hay un elemento adicional en cuanto a la gobernabilidad de Milei, que es para mí, más allá de lo institucional, tal vez el gran interrogante, que es la calle. ¿En qué sentido la calle? En que en estas democracias, pongámosle, da igual si por derecha o por izquierda, pero con cierto sesgo populista, de cierto sesgo de gobernar directamente con la gente, hay que ver cómo responde la gente a las medidas de Milei. Sobre todo en sociedades que, como demuestran en todos nuestros países, cada vez tienen menos paciencia, cada vez son más volátiles en su intensidad y en sus agendas, ¿sí? Y habrá que ver cuánto tiempo está disponible esta masa de 55, 56 puntos porcentuales que ayer cerca de 12 millones de personas votaron por Javier Milei, cuánto tiempo lo van a esperar a obtener resultados, ¿sí? A obtener cosas concretas como ser la mejora de la calidad de vida, porque básicamente lo que busca cualquier ciudadano es eso. Sin embargo, quiero aprovechar tu condición de consultor político internacional, Fernando Dopazo, para preguntarte qué fenómeno a tu modo de ver se está expresando en Argentina, pero que tiene una condición suramericana, porque fíjate, a diferencia de Brasil, Milei queda primero en primera vuelta y es el que gana la segunda, distinto como pasó con Lula. Sin embargo, igual que en Salvador, es un hombre que viene de los medios de comunicación, e igual que en Chile hay un tema de hartazgo de lo que son las propuestas tradicionales políticas. Entonces te pregunto, ¿es que hemos llegado, estamos asistiendo al final del formato político tradicional en Latinoamérica y estos outsiders extremistas o enardecedores del pueblo en sentido general son los que van a llegar la batuta de los gobiernos a nivel latinoamericano? A ver, no sé si siempre, no me animaría a establecerlo como una regla. Sí, lo que me parece que desde hace rato está vigente en el continente es, por un lado, que a los oficialismos se les hace muy difícil. Si tú analizas las últimas 17, 18 elecciones presidenciales en el continente, con excepción del Paraguay, donde gana otra versión del Partido Colorado, pero en definitiva el mismo partido, con excepción de la de 2017 en Ecuador, cuando Correa le traspasa el mando a Lenín Moreno, que era del mismo partido, aunque después se pelean, después no hay muchas elecciones de continuidad, ¿sí?
Habrá que ver ahora Dominicana qué pasa, aunque creemos que esa sí se va a mantener en la continuidad, o pareciera que, ¿sí? Pongamos todo en signo de interrogación. Lo que sí queda claro es que hay mucha tendencia a el rechazo de la mala gestión. Uno podría decir que una mala gestión te condena al fracaso electoral y una buena gestión no necesariamente te garantiza el triunfo, ¿sí? Y después un proceso lento que viene ya, te diría, desde hace una década, pero cada vez haciéndose más agudo y sobre todo en la pospandemia, que tiene que ver con el hartazgo de la ciudadanía latinoamericana a la falta de respuestas, a la falta de, bueno, no, es que el problema del sistema de salud lo vamos a ir arreglando, la educación la vamos arreglando. Y esa excesiva utilización del gerundio, ¿sí? En permanente vamos Vamos haciendo, a... Mm. la gente pareciera que se está hartando y que te dice, no, a ver, hace una década, 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas me decís, vamos a estar mejor y tal vez por lo general todos los días estoy un poquito peor. Y ahí es cuando lo ves bien en la POP de la Universidad de Vanderbilt, en el Latinobarómetro que sale todos los años, donde hay una enorme masa de latinoamericanos que empiezan a desconfiar de la democracia o que la empiezan a poner en duda y si tú le preguntas, y sobre todo esto te digo en los jóvenes, menores de 25 años, bueno, pero ¿preferís votar y tener un gobierno democrático o que te solucionen el problema de la cloaca, del alcantarillado, de la educación, de la salud? X cantidad de problemas. Te empiezan a decir, no, yo quiero que me resuelvas el problema, quiero comer, quiero tener condiciones que me permitan progresar y después lo otro vemos. El problema ahí es a veces que lo otro se lleva a la institucionalidad, ¿no? Entonces ahí hay una tensión muy, muy presente. Digo, el otro día justo me consultaba alguien y me decía, bueno, pero vos creés que en El Salvador hay autoritarismo. Le digo, a ver, hasta el día de hoy entiendo que no, bajo las normas del Salvador. Ahora, el presidente Bukele constitucionalmente no se puede reelegir y sin embargo se inscribió, ¿sí? Ahora, en paralelo a esa situación, ves que acaba de inaugurar una biblioteca nacional en San Salvador que, digo, no sé cuántos países latinoamericanos tienen semejante inversión puesta en una biblioteca nacional. Es más, en Panamá están cerrando un museo de biodiversidad que habían abierto relativamente hace poco, ¿no? Entonces, cuando vos empezás a ver eso y las sociedades empiezan a comparar, y bueno, se empiezan a cansar. Digo, porque hay veces que la gente dice, bueno, pero me han visto la cara. Y a nadie le gusta que le vean la cara, ¿no? Fernando, con ese mensaje de reflexión profunda sobre la capacidad de la democracia en su gestión en las soluciones del latinoamericano, te despedimos dándole las gracias siempre, hermano querido, por sacar tiempo de su tiempo para compartir con nosotros. Ya tendremos que analizar otras realidades latinoamericanas, incluso las dominicanas. Hemos conversado con Fernando Dopazo, gran amigo y hermano argentino, consultor político internacional, sobre la realidad de Argentina y, por qué no, de Latinoamérica en sentido general. Llévatelo, Francis. Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. En ocasión del Día Mundial de la Televisión, contamos con la participación de un gran y admirado amigo, quien no solamente es uno de los sociólogos más importantes de República Dominicana, sino un intelectual que hace y practica cultura día tras día en la construcción de ciudadanía en nuestro país. Con nosotros el sociólogo Néstor Sánchez. Hermano, bienvenido a su espacio. Muchísimas gracias por esa introducción inmerecida totalmente, amigo Khalil, y bienvenido a todos los amigos que están escuchando este espacio, que es un espacio abierto y democrático. Néstor, hemos querido convocarte virtualmente en la noche de esta noche porque como se conmemora el Día Mundial de la Televisión, pues quisiéramos obtener de ti una reseña breve, ¿no?, de todo lo que ha significado este invento maravilloso que ha revolucionado la forma de hacer vida humana, pero en el marco de República Dominicana. ¿Qué pudieras decirnos al respecto? Bueno, mira, lo que tenemos hoy por televisión es un proceso que comenzó en la década del 50. De hecho, la televisión dominicana surgió como La Voz Dominicana en 1952.
pero anteriormente estaba precedida por una institución que se llamó La Voz del Yuna, fundada en el 42, 10 años antes. Y a partir del momento en que surge La Voz Dominicana, pues la tiranía de Trujillo la utilizó como un mecanismo de manipulación ideológica, de entretenimiento, de circo, de cultura también, y por qué no decirlo también, de promoción de dominicanidad. Y desde el 52 hasta la fecha, la radio y televisión dominicana ha atravesado por diferentes etapas. Por ejemplo, inició oficialmente como Voz de Yuna, posteriormente como Voz Dominicana, inmediatamente después se convirtió en Radio Televisión Dominicana, RTVD, y hoy en día creo que se llama Corporación Estatal de Radio y Televisión Dominicana. En el interín, entre el 52 y el 2023, han sucedido todo tipo de cambios técnicos, culturales, administrativos, pero la televisión dominicana, la oficial me refiero, Sí. Sigue en pie, y hoy sobre todo con un enfoque más público que ideológico, político, como en años anteriores. Esa es un poco la visión más general. Obviamente hay todo un proceso complejísimo detrás de todo esto, que implica transmisión de una política cultural del régimen trujillista en esta época, la transición hacia la democracia, como la televisión dominicana, la estatal, cumplió un propósito, digamos, de consolidación de instituciones, pero también de manipulación de partidos políticos que utilizaban el poder como un patrimonio político. Quisiera, Néstor, ahí mismo, justamente así a grandes rasgos, tipificar, de ser posible, lo que fue el efecto social de ese modo de hacer televisión en cada época. Por ejemplo, ¿cómo respondía a ver de Néstor Sánchez la sociedad dominicana ante esos espectáculos televisivos de La Voz Dominicana cuando era la semana aniversario y venía Libertad Lamarque, Benny Moré, Javier Solís, o también temas de dominicanidad como Joseito Mateo y demás? ¿Cómo impactó eso en la sociedad dominicana de aquel entonces? Bueno, lo primero, Khalil, es que estamos hablando de la década del 50. En la población dominicana en ese entonces no llegaban más de 2.140.000 habitantes. Estamos en un proceso pleno de Guerra Fría, donde se debatía en el Caribe y sobre todo en América Latina, pero en el Caribe, una lucha entre regímenes despóticos y democráticos. El país estaba en una crisis económica a partir de los años 50, cuando cayó la cuota azucarera, y que condujo al final de los 50 una crisis política compleja, con el ajusticiamiento de las hermanas Mirabal, la expulsión de la República Dominicana en la OEA, el atentado contra Rómulo de Trujillo y finalmente el asesinato de Trujillo. A pesar de eso, en los años 50, los rasgos más característicos de la política cultural del régimen fue, además de la creación de La Voz Dominicana, que es un proceso de radiodifusión desde 1930 hasta la caída del régimen en 1961, la creación del Hipódromo Perlatillana, los estadios Trujillo, Cibao Oriental, la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, Palacio de Bellas Artes, etc. Yo era un niño, Khalil, y yo recuerdo que yo me sentaba a las 4 de la tarde a observar una señal que era como un indio, que empezaba la televisión. En el barrio solamente había televisión en mi casa, y nos reuníamos todos los niños del barrio después que hacíamos la tarea a partir de las 4 de la tarde para que comenzara la televisión, que empezaba de 4 a 10 de la noche. Te voy a decir algo, los locutores eran en su inmensa mayoría lo mejor que ha dado la radiodifusión. Rivera Batista, Héctor J. Díaz, Juan Gibre, Rullón Cordero, esos Torres de Tejeda, en fin, una playa de grandes locutores que no cometían una pifia al hablar. Y cuando cometían una pifia, el régimen le imponía una multa. La estructura de La Voz Dominicana era sencillamente extraordinaria. Contaba con el Palacio María Montés, el Teatro al aire libre, con capacidad para 5.000 personas, el nightclub de La Voz Dominicana, donde mis padres iban los fines de semana a bailar, una academia de canto, en fin, y además orquestas de planta. Tenía Khalil 10 orquestas de planta, entre orquestas sinfónicas, de salón, de cuerdas, big band, etcétera, y un elenco artístico maravilloso, Khalil.
19 o 20 cantantes, 5, yo estoy tratando de sacar las cuentas, 5 eran mujeres, 14 hombres, 13 eran blancos y 6 negros. Y los 6 cantantes negros, ninguno era solista. Eso reflejaba la posición, digamos, de manipulación ideológica, y también la discriminación racial que existía en la tiranía de Trujillo, que era pro-hispánico. Paso desde esa década de la era gloriosa, como le decían, a lo contemporáneo sin ni siquiera evaluar la evolución. ¿Cómo evalúa Néstor Sánchez, sociólogo, lo que es el estado de la televisión hoy contrapuesto con aquella realidad de ayer? Bueno, aquella fue una televisión de circo y de manipulación ideológica del régimen de Trujillo. La de hoy es una televisión diversificada, más democrática, pero en el fondo ha pasado de un solo dueño a pocos dueños. Es decir, si uno reconstruye o trata de entender qué hay detrás de la televisión dominicana, de los canales, que es lo que el pueblo ve, hay grandes consorcios económicos que no pasan quizás de 4 o 5, que también siguen manipulando la información y que también siguen transmitiendo, digamos, enfoques que satisfacen los intereses comerciales de sus acreedores o de sus propios accionistas. Pero esa es la parte, digamos, gerencial. De hecho, yo creo que la televisión dominicana, con sus altas y bajas, según épocas diferentes, ha contribuido enormemente a algo que para mí es fundamental, que es la consolidación de la dominicanidad, de nuestra identidad cultural como tal. No ha perdido el objetivo de realzar el merengue, no ha perdido el objetivo de consolidar las fechas patrias, de siempre apelar a la dominicanidad a pesar de los pesares y a pesar de los regímenes que pudieran estar en el poder. Y yo creo que ha contribuido considerablemente a ello. Claro, habrá cometido errores, tienen que ver muchísimo con el enfoque comercial y que excesivamente comercial que hay en la televisión dominicana, que pretende contrarrestar la televisión pública en los últimos años, pero yo creo que en el balance ha sido positivo, sobre todo por la diversidad. Mira, yo tengo un dato que es sencillamente notable. Gracias a la televisión dominicana oficial, se ha dado impulso a 98 televisoras, por cable y VHF y UHF. Se han facilitado 392 emisoras de radio, miles de horas de entretenimiento, de sueños, de cultura, pero también de manipulación ideológica. Y entre todo esto se destaca, para mí, un punto de vista, el fortalecimiento de la identidad nacional y la dominicanidad. Finalmente, Néstor Sánchez siente, como sociólogo, que en el marco de la multiplicidad de las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok y toda una serie de plataformas multimedia, ¿siente Néstor Sánchez que la televisión tiene capacidad de coexistencia con estas plataformas? Sin lugar a dudas. Yo pienso que la televisión sigue ocupando un lugar preeminente. Aquellos son enlatados, aquellos son películas y programas que nos llegan del exterior. No sabemos cuándo se hicieron, nunca tenemos el sentido de temporalidad ni tampoco de inminencia, pero la televisión dominicana, hay la producción diaria, está el quehacer de hombres y mujeres que se dedican a transmitir, está el surgimiento de nuevas figuras, también hay la presentación de figuras que no deberían estar, sobre todo en el uso indebido del lenguaje, que es lo que más me preocupa en este momento, porque no hay por qué convertir a la televisión en un ventorrillo de malas palabras y de obscenidades. Todo lo contrario, y aprovecho la ocasión, porque tú eres un ejemplo de pulcritud en el manejo del lenguaje, exhortar a todos los comunicadores dominicanos que por favor eliminen las palabras soeces. Piensen en los niños, piensen en los jóvenes, piensen en las personas que están escuchando la televisión y la radio con propósito no solamente de entretenimiento, sino también de educación y de fortalecimiento de valores morales. Tratemos de manejar un lenguaje que sea lo más cercano a la esencia, como debe ser. Con ese mensaje de exhortación al que todos debemos ceñirnos en el uso y en el concepto adecuado del manejo del mensaje y el lenguaje, despedimos a nuestro gran y admirado amigo sociólogo Néstor Sánchez, un constructor de cultura y de dominicanidad.
Llévatelo, Francis.